Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los elementos geométricos en el plano, los puntos, las rectas y los ángulos. Vamos a ver la clasificación de los ángulos, también las relaciones entre dos ángulos y los ángulos que se forman al cortar dos rectas paralelas por una secante. Es un apartado muy sencillito y lo vais a entender perfectamente. Lo primero es la noción de punto. ¿Qué es un punto? Un punto es un elemento geométrico que no tiene ni longitud ni área, no tiene ni largo ni ancho. Los puntos se designan con letras mayúsculas, siempre los puntos con letras mayúsculas. Y las rectas se van a designar con letras minúsculas, como después veremos. Una recta es una línea que no tiene ni principio ni fin, es decir, esto continúa para allá, formada por infinitos puntos que todos tienen la misma dirección. Es decir, una recta no tiene ni principio ni fin y tiene infinitos puntos. Todos ellos tienen la misma dirección. ¿Vemos? Todo es esto. Infinitos puntos. No tiene ni principio ni fin. Las rectas se designan con letras minúsculas y los puntos con letras mayúsculas. Esta es la recta R, la recta S, la recta T, la recta W. Por ejemplo, por un punto pasan infinitas rectas, es evidente. Por ese punto pasa la recta R, S, la recta T, la recta W, esta recta también. Pues justamente tiene que tener todo la misma dirección, ¿vale? A ver si me sale recto, estoy con el ratón. Por dos puntos, por este punto y por ese punto, pasa solo una única recta. Y por tres puntos, pues tenemos dos casos. Si los tres puntos están alineados, entonces pasa solo una única recta. Y si los tres puntos no están alineados, no tienen los tres puntos la misma dirección, por ejemplo, este punto, S y S, pues por tres puntos pasan tres rectas. Una recta que une dos puntos, otra recta T que une los puntos B y C y otra recta S que une los puntos A y C. Más nociones de elementos geométricos en el plano. ¿Qué es una semirrecta? Una semirrecta es una porción de una recta que tiene origen en un punto, pero que no tiene final. Es decir, un punto sobre una recta me va a determinar dos semirrectas, desde ese punto hacia la derecha y desde ese punto hacia la izquierda. Desde ese punto hacia la derecha será la semirrecta primera, que se designa siempre la semirrecta con una flechita, y desde ese punto hacia la izquierda la semirrecta segunda. Una semirrecta tiene origen, pero no tiene fin. Y un segmento. Un segmento es la porción de una recta que está limitada por dos puntos. Tiene origen A y tiene fin B. Los segmentos se designan siempre con una barra encima de los dos puntos que indican el origen y el fin del segmento. Más nociones. ¿Cómo pueden ser dos rectas en el plano? Las posiciones relativas que pueden tener dos rectas en el plano. Si yo tengo dos rectas R y S, en el plano pueden ser o bien paralelas, no tienen ningún punto en común. La distancia de R a S es siempre la misma. O bien son secantes, se cortan en un punto. O bien son coincidentes, son la misma recta, es decir, tienen infinitos puntos en común. Luego, dos rectas en el plano o son paralelas porque no tienen ningún punto en común, o son secantes, tienen un único punto en común, o son coincidentes, tienen infinitos puntos en común. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la porción del plano, esto es un ángulo, una porción de este plano, que está limitado por dos semirrectas que tienen el mismo origen. A ese origen se le llama vértice, y a cada semirrecta, a esta semirrecta y a esta semirrecta se le llama lado. ¿Cómo se designan los ángulos? Los ángulos se designan siempre con este gorrito encima del vértice. ¿Quién es el vértice de un ángulo? El vértice de un ángulo es el origen de las dos semirrectas que confluyen en el mismo punto. A ese origen se le llama vértice y a cada semirrecta, esta semirrecta lado. Y a la porción esta que está limitada por dos semirrectas se le llama ángulo. Así pues, dos rectas secantes, dos rectas que se cortan en un punto,
dividen al plano en 4 ángulos: el ángulo A, el ángulo B, el ángulo A' y el ángulo B'. Pero el ángulo A y el ángulo A' tienen la misma porción del plano. Son iguales. El ángulo A y el ángulo A' se dicen que son opuestos por el vértice. Este ángulo A, esa porción, y este ángulo A', esa porción limitada por estas dos semirectas, son iguales. Y se dicen que el ángulo A y A' son opuestos por el vértice. Lo mismo ocurre con el ángulo B y B'. Son opuestos por el vértice y todo par de ángulos que son opuestos por el vértice, pues miden lo mismo, son iguales. Vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. Los ángulos pueden ser de 6 maneras. Los ángulos pueden ser rectos, sus lados son perpendiculares, este lado y este son perpendiculares. Pueden ser agudos, la abertura mide menos que un recto. Pueden ser obtusos, la abertura mide más que un recto. Pueden ser llanos, la abertura miden 2 rectos, sus lados están sobre la misma recta. Desde ese punto para allá un lado y desde ese punto para allá el otro lado. Pueden ser convexos, la abertura es menor que un llano, o pueden ser cóncavos, la abertura es mayor que un llano. Pues estas son las 6 maneras en las que se clasifican los ángulos. Vamos a ver las relaciones entre dos ángulos. Cuando dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, se dicen consecutivos. Dos ángulos, el A y el B, son consecutivos cuando tienen el mismo vértice y un lado en común. Al tener este lado en común y el mismo vértice en común, este ángulo A y este son consecutivos. Cuando los ángulos A y B son adyacentes, cuando tienen un vértice y un lado en común, y además los lados no comunes, este lado y este, están sobre la misma recta. Es decir, este ángulo A y B es adyacente porque tienen ese vértice y ese lado en común, y los lados que no están en común están sobre la misma recta. Los ángulos opuestos por el vértice, pues ya lo hemos dicho. Este ángulo A y este ángulo B son opuestos por el vértice cuando tienen el mismo vértice en común y sus lados, este lado y este, están sobre las mismas rectas. Y este lado del B y este lado del A está sobre la misma recta. Siempre dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma abertura, tienen la misma porción del plano. Son iguales. Y respecto a la suma de los ángulos, ¿cómo pueden ser? Pues pueden ser complementarios o suplementarios. El ángulo A y el ángulo B son complementarios. Cuando yo el ángulo A y el ángulo B los traslado, los pongo de forma que este lado y ese vértice sean el mismo, y al colocarlos de forma consecutiva, resulta que miden los dos un recto. Cuando A y B son suplementarios, cuando yo tengo aquí un ángulo así, este con abertura B, la misma que esta, lo traslado para que comparta el mismo vértice con el A, que es este, y un lado en común, este. Pues A y B son suplementarios cuando forman entre los dos, la suma de los dos es un llano, al colocarlos de forma consecutiva. ¿Cuál es la diferencia entonces entre suplementario y adyacente? Es que el adyacente siempre comparten el punto y este lado, ¿vale? Sin embargo, los suplementarios pueden no compartir el punto y un lado. Un ángulo A que sea así y otro ángulo B con este lado paralelo a ese y este lado el mismo que este. Pues este ángulo B y ese ángulo A serían suplementarios, pero sin embargo no serían adyacentes porque no comparten el mismo vértice. El vértice del B, si esta es la línea, el lado paralelo a ese, el vértice del B estaría aquí
y el vértice de A aquí, el lado del A aquí y el lado del B, pues este. No comparten ni un lado ni un vértice. Por tanto, serían suplementarios. Es decir, todo par de ángulos adyacentes siempre es suplementario, pero no todo par de ángulos suplementarios son adyacentes. Y por último vamos a ver los ángulos que se forman cuando una recta T corta a dos rectas paralelas, R y S. Bien, pues tenemos los siguientes ángulos. El ángulo A y el ángulo B son opuestos por el vértice, ¿verdad? El ángulo C y el ángulo D son opuestos por el vértice. Pues el ángulo A y el ángulo B van a medir lo mismo, y el C y el D lo mismo. Y análogamente A' y B' son opuestos por el vértice, miden lo mismo, y el C' y el D' también. También hay pares de ángulos que son iguales. Por ejemplo, el ángulo A y D son alternos externos, el A y el D. Alternos es que están a distintos lados de la recta secante. ¿Ves? El ángulo A está en este lado y el ángulo D en este. Pues A y D se dicen que son alternos externos. Alternos porque están a distintos lados de la recta secante y externos porque están fuera de las paralelas. Al ser ángulos alternos externos son iguales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el A' y el D'. Este ángulo y este ángulo son alternos al estar a distinto lado de la recta T y externos porque están fuera de las dos paralelas. Luego el ángulo A' y D' son alternos externos y por tanto son iguales. Y B y C, pues B y C son alternos, están a distintos lados de la recta secante, internos. Cuando dos ángulos son alternos internos, son iguales. Pues B y C son alternos internos y lo mismo ocurre con el B' y C'. Son alternos, están a distintos lados de la recta secante, T, y son internos porque están dentro de las dos paralelas. Bien, espero que ya hayáis enterado de estos elementos geométricos. Es un apartado sencillito y un saludo a todos.